Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que tiende a ser sobre todo un espacio de educación democrática, podríamos decir, ya que estamos muy próximos a las elecciones de legisladores nacionales. Así es, Padre Ángel, este espacio que lo propone la Universidad Católica de Cuyo a través del Vicerrectorado de Formación, creando un espacio que tenga cercanía con los candidatos y plantearles también distintas preguntas y temarios que nos lleven a poder identificar cada una de las propuestas que se presentan. Nos animamos porque dentro de las materias formativas se encuentra la doctrina social de la Iglesia, que aborda entre sus temáticas la vida política y la participación democrática. Por lo tanto, principalmente nuestros alumnos que conocen esta disciplina, que han cursado ya, saben lo importante que es la participación en la vida pública y cómo es necesario poder conocer las propuestas de los distintos actores políticos para también, en alguna medida, ejercer el derecho al voto. Se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. 3 escaños corresponden a San Juan y por eso hemos elegido, teniendo en cuenta el escenario político de nuestra provincia, las 3 fuerzas políticas que aparecen como más representativas, más expectantes en el voto. Ese ha sido el criterio que hemos usado para esta convocatoria. Frente por San Juan ha sido una de las propuestas que hemos contado en este debate, en este debate de ideas, en esta reflexión, con sus candidatos, con el vicegobernador de San Juan, actual candidato, doctor Fabián Martín, y la actual ministro de Gobierno, también candidata para estas elecciones, Laura Palma. También el Frente Fuerza San Juan, representado en este caso por el candidato Cristian Andino y la actual intendente de Caucete, Romina Rosas, también presente en este debate. Y la tercera fuerza, que aparece como expectante también en el escenario político en cuanto a los votos, La Libertad Avanza, representada por Abel Chiconi y Cristina Tejada. Todos ellos formaron parte de este debate, padre, de este debate de ideas, porque si bien no era un escenario común en el que podía debatir uno con otro, fue un debate de ideas, porque planteamos los temas y cada uno de ellos pudo expresarse. Sí, primer y segundo candidato de cada una de estas listas los hemos recibido aquí en nuestra casa de la Universidad Católica, en la Casa Videla, porque también nos parecía un lugar significativo, ante todo por lo que representa el doctor Horacio Videla para la sociedad de San Juan, en cuanto historiador de San Juan y también en cuanto funcionario de la provincia y, por supuesto, también gran benefactor de la Universidad Católica de Cuyo. Creemos muy importante este espacio, sobre todo porque cada candidato puede expresar sus ideas, pero también nosotros hemos procurado preguntarle y transmitirle algunas de nuestras inquietudes que creemos son las inquietudes también de la comunidad. Preguntas y repreguntas, planteos de diferentes temas, qué tiene que ver con la función de cada uno de los diputados, qué se espera por San Juan, cuántos temas hemos podido abordar. Realmente ha sido una temática interesante que esperamos la puedan compartir. Es un gran desafío para el Vicerrectorado de Formación, en nombre de la Universidad Católica de Cuyo, propiciar estos espacios que por supuesto creemos que ayudan a entender la democracia, a sumar para que las instituciones realmente tengan el valor que deben tener. Así que los invitamos a compartir cada uno de estos momentos vividos con los candidatos y por supuesto nos encontramos al final para la conclusión. Elecciones legislativas nacionales es el tema que nos convoca hoy. Bienvenidos a los candidatos en nombre de la Universidad Católica de Cuyo y en particular de este espacio de comunicación del Vicerrectorado de Formación de la Universidad. Muy bien, bienvenido Fabián. Esta casa que es también una de las sedes de la universidad, que es un legado del doctor Horacio Videla,
un hombre reconocido por su trayectoria intelectual como historiador y también como político en algún momento. Fue un gran colaborador del fundador de la Universidad, Monsignor Manfredi. A él debemos el don de esta casa y también de algunas otras obras de la universidad, porque fue también un gran colaborador para que la universidad se desarrollara. Bueno, bienvenido también a este espacio. Nuestra intención es poder establecer un diálogo con ustedes que sea también de utilidad para nuestra comunidad universitaria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá. Estando próximas estas elecciones nacionales, queremos llevar a la comunidad universitaria, acercarle la voz, la palabra de los candidatos que van a renovar los 3 escaños que tiene San Juan en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en primer lugar, quisiéramos que nos contaras, es decir, ¿qué te motivó a presentarte ahora como candidato a estas elecciones? Yo diría más bien qué me motivó a actuar en política. Yo vengo de una familia que en mi casa mi papá era chacarero, viñatero, tenía una finca y mi mamá era ama de casa y en mi casa nunca se hablaba de política. Muy de vez en cuando, pero prácticamente nunca. Y sin embargo, bueno, yo estudié Derecho, hice 3 años en la Universidad Católica de Cuyo y luego terminé en la Universidad Nacional de Tucumán. Y luego de recibirme de abogado con 24 años, comencé a trabajar y bueno, por esas cosas de la vida, entré a trabajar en la Municipalidad de Rawson y ahí me empezó a interesar la política, me gustó. Y participé un par de años después en una elección en el año 1999, donde era ley de lema, entonces se presentaban muchas listas. Y bueno, participé, fui candidato a diputado por Rivadavia. Y la verdad que me gustó tanto esa campaña, que por supuesto no ganamos ni por cerca, ni estuvimos ahí en los primeros lugares, sino que salimos muy relegados. Pero me gustó tanto que con un grupo de amigos, que éramos 4 o 5, dijimos: algún día uno de nosotros va a gobernar Rivadavia. Eso fue en el año 99 y en el 2000 nos pusimos a trabajar. Y en el 2015, después de trabajar 15 años sin cesar detrás de un objetivo, pudimos lograr la intendencia de Rivadavia. Estuve 8 años de intendente de Rivadavia, pudimos renovar mandato en el 19 hasta el 23. Fueron 8 años muy lindos para mí porque pude vivir experiencias únicas, muy motivadoras, desde el cariño de la gente, desde el contacto con los vecinos de cada barrio. Yo salía a caminar prácticamente todos los días, o 3 o 4 veces a la semana, un barrio, una unión vecinal, un club. La política me hizo muy amigo hace más de 20 años de Marcelo Rego, confluimos en el mismo espacio político y a partir de ahí cada uno pudimos soñar. Él soñó ser intendente de Santa Lucía, yo de Rivadavia, y él llegó 4 años antes y bueno, y en el 23 pudimos armar la fórmula, él de gobernador y yo de vice, y la verdad que fue un logro que nosotros en un primer momento veíamos lejano y luego lo pudimos plasmar con mucho trabajo. Y acá viene, nosotros pertenecemos a un espacio y mi espacio político decidió que, bueno, que el mejor estuviese en las encuestas iba a representar o iba a conducir esta lista y resulté ser yo y bueno, podría haber dicho que no, pero la verdad que uno juega, digamos, no por los intereses personales o por la idea personal, sino que uno juega en un equipo, si lo llevamos como llevándolo al deporte, ¿no? Uno juega en un equipo y a veces si el director técnico le dice, o el resto del equipo le dice, te necesitamos acá, yo tengo que bregar para que al equipo, en este caso el proyecto político nuestro, le vaya bien y pueda crecer. Y me motivó, es decir, no fue fácil para mí porque hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a los cargos que tenemos y yo tener que desprenderme de este cargo de vicegobernador, pues no era una cuestión menor, pero pensé en la gente del proyecto político que lo componemos y pensé también que era importante en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, donde hay
tanta confrontación y pocas coincidencias, yo soy un hombre de mucho diálogo. De hecho, nosotros llegamos con 1/3 de los diputados, 12 de 36 diputados, y hemos podido lograr consenso para llegar a 19, que es el número, la mitad más uno de los 36. Y han podido lograr consensos en la mayoría de las veces, otras no, y hemos perdido la votación, pero es la democracia y uno la tiene que aceptar como como regla de juego. Es un honor para mí poder representar a los sanjuaninos, defender la bandera de San Juan, porque nosotros, esto es importante que lo sepan, nosotros no tenemos en nuestro frente político ningún lineamiento nacional, ningún partido nacional, ni ningún referente nacional que nos diga qué hacer o cómo pensar o cómo decidir. Y por eso nuestro único compromiso, como lo dice el gobernador, con los sanjuaninos, y esa es la bandera que vamos a llevar adelante, y eso es lo que me motivó, representar a San Juan, llevar esa bandera y poder, dentro de los 257 diputados, que es tremendamente numeroso, llevar el diálogo y tratar de unir esa grieta, ¿no? Esa grieta tan abierta, tratar de acercarla. Creo que esa es la gran gestión que podemos hacer, especialmente los diputados que vayamos desde el interior. Dialogar, discutir ideas profundas referidas a la educación, a la seguridad, a la productividad, a la generación de empleo. Y eso fue lo que me motivó para ser candidato en esta oportunidad. Nombrabas recién la importancia que tienen el consenso, el diálogo, y la Cámara de Diputados es un lugar propicio. Renuevan 127 bancas, 3 van por San Juan. Queríamos hablar un poco más de qué significa y cuál es el alcance del diputado nacional. Hablabas recién también de que sos el vicegobernador de la provincia y que el espacio consideró que era un buen momento para servir a la provincia desde un lugar que tiene que ver con el Congreso Nacional. ¿Te honra el lugar de vicegobernador? ¿Y cuál es ese trato directo que vas a tener también como legislador nacional si sos elegido representando a San Juan? Bueno, claro que me honra ser vicegobernador. Para mí, yo me levanto cada día y le doy gracias a Dios de esta posibilidad, ¿no? Yo a veces me acuerdo de mis padres que trabajaron mis padres habían hecho apenas la primaria, ambos. Mi madre se había criado en la escuela José Manuel Estrada, que en aquel momento funcionaba, ella me contaba, en la calle Benavide y Callejón Uyum, y era una escuela albergue, y habían monjas, y, y ella y sus 3 hermanas, mi abuelo iba y las dejaba el lunes y las iba a retirar el viernes, porque tenían la seguridad de poder comer, de poder... Y digo, mis padres han venido de muy abajo, de familias muy humildes, pero ellos tenían como, sin haber estudiado y sin haber tenido la herramienta de la educación, tenían muy claro que sus hijos tenían que estudiar. Y para nosotros, mis hermanos y quienes hablan, estudiar no era una opción, era una obligación. Es decir, había que estudiar o estudiar o estudiar. Y la verdad que yo digo, si mis padres, bueno, seguramente desde el cielo me están viendo, o mis abuelos que no sabían ni leer ni escribir, que hoy, 100 años después de que ellos llegaron de España, su nieto sea vicegobernador, debe ser algo, yo pienso estas cosas, ¿no? Por eso, cada día que me levanto le doy gracias a Dios por esta inmensa posibilidad que me ha dado y trato de no defraudar. Y cada vez que voy a tomar una decisión, me encomiendo al Espíritu Santo para que me dé la sabiduría de tomar las decisiones, la decisión más correcta, sabiendo que erramos los seres humanos y bastante. En el Congreso Nacional se definen cosas muy importantes, se definen cuestiones relativas a la seguridad, a la productividad y a la generación de empleo. Muy amplio el espectro que abarca el Congreso Nacional y sobre lo que puede legislar. Yo llevo una mirada absolutamente federal, es decir, las provincias no pueden ser invisibilizadas, porque las provincias crearon la República, ¿no? Primero existieron primeramente las provincias para luego crear la República Argentina. Y en ese sentido, las provincias tenemos mucho para dar y también necesitamos mucho del gobierno nacional y necesitamos tener un gobierno que sea más federal y que tenga una mirada más profunda hacia el interior.
Y eso yo lo voy a representar fuertemente. Generalmente cuando uno se propone como candidato, entiende recibir de la gente un mandato. ¿Y cuál es el alcance en concreto del mandato ante un diputado nacional? Algunos temas le podrán incumbir de manera directa a San Juan y otros a lo mejor son temas referidos a otras provincias. Y el legislador, por más que sea de San Juan, el legislador nacional, entiendo que hay temas muy importantes, por ejemplo, la educación, como le decía recién, porque yo soy producto, digo, lo que he logrado en mi vida, por lo poco o mucho que he logrado en mi vida, soy producto de la educación, porque nuestros padres no nos dejaron prácticamente nada, eh, pero nos dejaron lo más importante, que fue poder educarnos y a través de una carrera haberme abierto, y mis hermanos igual, camino en la vida. El eje de cualquier gobierno tiene que ser la educación, porque, como lo decía Sarmiento, ¿no? Los problemas nacen por la falta de educación y se resuelven con educación. Y con más educación vamos a tener más seguridad, vamos a tener más salud, vamos a tener una mejor sociedad. Entonces me voy a enfocar en estas cosas importantes eh, que, que hacen al bienestar del día a día de los sanjuaninos, que puedan tener buena educación, que puedan tener trabajo, estas cosas simples y necesarias que son necesarias para que una sociedad funcione bien. Ustedes representan una lista, también la componen diferentes fuerzas políticas. ¿Cuáles son esas fuerzas políticas y quién es el presidente del partido? Hay algunos partidos que se presentan de manera individual, pero por lo general somos frentes políticos con la constitución de varios partidos. Está, bueno, conducido por el Partido de Producción y Trabajo, que es el nuestro, que conduce Marcelo Rego, es el presidente, y quienes habla soy vicepresidente primero. Y está el bloquismo, y está Dignidad Ciudadana, Actuar. Pues hay partidos nacionales como el PRO, como la Unión Cívica Radical. Y hoy es conducido este frente por Marcelo Rego, porque es el gobernador y es el conductor del frente político. Hablabas tenían claro que no querían provincias invisibilizadas, que la postura de la provincia era muy importante y que el Congreso es la voz de ellas. En este sentido, ¿hay ya un lineamiento político con alguna liga de gobernadores, algo tomado a nivel nacional, que los posicione en algún sector ya con una mirada nacional? ¿O es realmente cierta esta situación particular de ustedes, un espacio creado para mirarlo desde ahí? Ahora no tenemos ningún lineamiento nacional, sí se está formando hay un grupo de gobernadores que han formado un frente que, si mal no recuerdo, se llama Provincias Unidas, que es un frente que tiene una posición parecida a la nuestra, digamos, con un lineamiento meramente provincial, una mirada meramente provincial. Este gobierno nacional ha hecho algunas cosas bien y otras cosas no bien, o otras cosas se ha equivocado. Y entre las cosas que se ha equivocado es no mirar a las provincias, yo diría inclusive a ignorarlas. De hecho, el año pasado, cuando empezó la gestión, los primeros meses, el presidente, que no tenía legisladores suficientes para aprobar leyes, fue acompañado por los legisladores de las 11 provincias que conformábamos Juntos para el Cambio, y por gobernadores justicialistas, no kirchneristas, gobernadores más dialoguistas, como el de Córdoba, como el de Tucumán, como el de Catamarca. Y gracias a esos legisladores se pudieron sacar leyes importantes. Entre esas, para San Juan fue muy importante la aprobación del RIGI, porque le da la posibilidad de que vengan inversiones que están empezando a llegar, inversiones importantes que van a generar muchos puestos de trabajo. Pero no sé en qué momento el gobierno nacional dejó de mirar a las provincias y bueno, esto hizo que el presidente perdiera ese caudal de votos en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y en el Senado también. Y bueno, y hoy después viene, sufre una derrota el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y entre las cosas
que él dice, me equivoqué, dice, no he tenido el diálogo suficiente con los gobernadores que me supieron dar una mano. Porque en un primer momento, ¿por qué se le da una mano al presidente? Porque hay que darle las herramientas para después exigirle resultados. ¿Cómo le vamos a exigir resultados si desde un primer momento nos hubiésemos negado a aprobarle lo que él creía conveniente? Entonces, nosotros lo acompañamos, pero luego hubieron cosas que no lo acompañamos. Cuando se metió con los jubilados, con los discapacitados, con la universidad pública, que es la educación pública, esta de la que yo le hablaba recién, que es muy importante, y con la salud, por ejemplo, el tema Garrahan. El Garrahan el año pasado atendió cerca de 1.300 chicos sanjuaninos, y es un hospital de primerísimo nivel donde atiende a niños con enfermedades graves, y atiende a niños de todo el país y lo hace de manera gratuita. Y bueno, y los médicos de esos que tienen una capacidad y un conocimiento extraordinario, en el mejor de los casos están yendo al Garrahan por ganar 700, 800 mil pesos, y en el mejor de los casos están yendo a clínicas privadas argentinas, pero en el peor de los casos se van a otros países porque son realmente probos en la medicina, en lo referido a niños, y lo estamos perdiendo por no, es decir, la salud no puede tener un costo fiscal, ni la educación, ni los discapacitados, ni los jubilados. Es decir, costo fiscal, la motosierra podrá entrar en otros ámbitos, pero no en estos que son tan vulnerables. Entonces ahí ya tuvimos grandes diferencias. No debe haber habido diferencias quizás en el control de cada una de esas áreas, ¿verdad? Que consideramos conveniente y necesaria. Áreas importantes y áreas controladas. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, la universidad es un lugar que debe existir, debe prestar los servicios, pero no quita que debe administrar bien los recursos, debe funcionar bien. En la Universidad Nacional de San Juan y de todo el país seguramente hay un montón de cosas a resolver y a mejorar, pero la universidad no se puede desfinanciar. Entonces, estas son las cosas, bueno, que nos han diferenciado, por eso hemos armado una lista propia, lejos del justicialismo, kirchnerismo, que siempre tuvimos veredas diferentes, y también en una vereda diferente a la Libertad Avanza o al mileísmo, y por eso digo en una posición en el medio, y por eso digo que es muy importante que nosotros, quienes estamos en esta posición, podamos acercar a aquellos que están tan en los extremos, que tienen conductas que son muy similares, ¿no? Y que con la violencia no logramos nada. La violencia no nos va a llevar a ningún lugar. Por eso la política argentina se tiene que poner los pantalones largos y nosotros, los representantes de esta lista, juntamente a Laura Palma y a Federico Rizzo, este es nuestro propósito, poder llevar más sensatez y hablar de las políticas profundas que necesita el país. Sin lugar a dudas, todos estos frentes electorales que reúnen gente venida de distintas orientaciones o partidos o fracciones, han llegado a constituirlo porque están de acuerdo en algunos principios, ¿no? ¿Cuáles serían al menos 3 de los principios que a ustedes los ha reunido y que piensan que pueden también compartir con las otras fuerzas políticas, estas quizás un poco más polarizadas? Yo diría, el primer principio nuestro es el derecho a la vida. El primero, es decir, nosotros creemos en la vida desde la concepción y somos defensores de la vida, y ese es el primer principio porque tenemos que defender la vida a rajatabla, y a partir de ahí el derecho a la criatura que está por nacer tiene que tener el derecho y no se puede interrumpir un embarazo, y a partir de ahí hay que trabajar muchísimo para tener más seguridad. Desde que el hombre es hombre existe el bien y existe el mal, y por lo tanto desde que el hombre es hombre, digo, desde que el ser humano, hombre y mujer, ha existido la inseguridad, pero hay que tratar de bajarla, de luchar contra un flagelo muy grande que tiene el mundo hoy y que multiplica la inseguridad, que es la droga. Y bueno, entonces el derecho a la vida, primero. Segundo, la educación, ¿no? Lo que les he estado diciendo hace un rato, es decir, que entiendo que es
como el segundo derecho más importante, que todos los argentinos y todos los sanjuaninos en primer término y todos los argentinos tengamos las mismas posibilidades, porque si tenemos las mismas posibilidades en materia educativa, vamos a tener posibilidades en el resto. En cambio, si no la tenemos, van a haber grandes diferencias entre ciertos jóvenes con otros. Por lo tanto, creo que ese es el segundo principio importante. Y el tercero, yo diría, el trabajo, la vocación por el trabajo, esto que yo le hablaba de mis padres, de mis abuelos, que yo entiendo que en la Argentina últimamente, en estas últimas décadas, se ha perdido esa vocación por el trabajo y que tenemos que recuperar ese valor tan importante. Que cada ser humano, que cada ciudadano sanjuanino y argentino tenga la fortaleza y la capacidad de poder generar su empleo, de poder emprender, de poder, como hacían nuestros padres. Es decir, mis padres han vivido a 3 cuadras, 4 cuadras de la Municipalidad de Rivadavia y hemos pasado muchas necesidades. Se nos llovía el techo, el rancho que teníamos, y jamás se les pasó por la cabeza ir a pedir una ayuda al municipio. Es decir, lo resolvían solos, las cosas las resolvían solas las familias. Y por supuesto que el gobierno tiene que tener un acompañamiento hacia los más necesitados, pero tampoco puede ser un gobierno súper protector que inhibe las capacidades de las personas, porque eso es lo que le ha pasado a la Argentina. Ha tenido gobiernos tan sobreprotectores que ha inhibido que las personas desarrollen sus capacidades, ¿no? Entonces tenemos que volver a que las personas puedan desarrollar sus capacidades. Y eso vamos a lograr si tenemos esto que decía recién, el derecho a la vida, el derecho a la educación, para que las personas puedan generar su propio empleo y puedan ser productivos y podamos tener un país pujante. Como venía relatando, hay muchas áreas en las que se necesita legislar, es necesario legislar, pero ¿en cuál particularmente considera el hoy vicegobernador y candidato a legislador por San Juan ante el Congreso de la Nación, cuál considera el área en la que puede ser el mejor aporte? A mí me gustaría, mirá qué buena pregunta, me gustaría estar en la Comisión de Minería, porque es sumamente importante para San Juan y para estos años venideros estar en esa comisión. San Juan tiene los emprendimientos mineros más importantes de la Argentina y uno de los más importantes del mundo, en materia, especialmente en lo referido a cobre. Y la verdad que me gustaría estar en esa comisión, porque hay comisiones en las cámaras de diputados para poder actuar. Y otra que me gustaría estar sería todo lo referido a asuntos constitucionales. Yo soy abogado y el tema legal, especialmente constitucional, creo que son dos temas sumamente importantes y todo lo referido a la educación, ¿no? Que para mí es prioritario, como lo he dicho desde el primer momento que hemos empezado la nota. Una de las tareas principales del Congreso es aprobar la famosa ley de leyes, ¿no? Que es el presupuesto nacional. Un legislador por San Juan, ¿a qué área debería prestar particularmente atención cuando se discute el presupuesto nacional? Hay que prestar atención, yo creo que a todos los ítems, ¿no? Pero educación, seguridad y salud tienen que tener una mirada muy particular. Entiendo que estaba un poco leyendo el presupuesto porque este presupuesto que ha sido presentado hace poco por el Ejecutivo Nacional va a ser tratado muy probablemente por el nuevo Congreso, digamos, después del 10 de diciembre. Por lo tanto, nos va a tocar participar. Aparentemente hay una reducción de presupuesto en materia educativa y eso habrá que verlo muy bien porque, no, vuelvo a repetir, se puede escatimar recursos en otros aspectos, pero no en educación y no en salud y no en seguridad. Eso es decir, habrá que ver bien, habrá que observar bien y estos son los ejes elementales donde para que funcionen las cosas tienen que haber recursos. Y bueno, habrá que estudiarlo bien. Yo sí hacía una simple leída que no puedo profundizar más, pero estos son los 3 puntos que hay que observar con mucho detenimiento.
Decía recién el padre Ángel, vicerrector de formación de la Universidad Católica de Cuyo, de la Ley de Leyes. Y en este sentido también sabemos que como herramienta política es un instrumento muy importante, capaz de viabilizar una gestión para gobernar o también de obstruirla y limitarla. Eso también debemos ser conscientes de que dejamos en manos de ese diputado nacional la posibilidad también de llevar una Argentina razonable para adelante en la discusión. Claro que sí. Siempre hay que dar gobernabilidad, ¿no? Y nosotros somos un frente político que somos oposición al gobierno nacional, pero somos una oposición constructiva. Nosotros queremos que le vaya bien al presidente, porque si al presidente le va bien, nos va a ir bien a todos. Si al presidente le va mal, nos va a ir mal también a las provincias, nos va a ir mal a todos. No es que a uno le vaya a ir, es que si al presidente yéndole mal, a nosotros nos va a ir bien. No. Y en este sentido vamos a sostener la gobernabilidad, vamos a, por supuesto, siempre y cuando dentro de las, ¿no es cierto?, el presidente y todo su equipo actúen dentro de las leyes y bueno, pero sostener la gobernabilidad, sostener la racionalidad, ¿no? Esto que yo le decía recién, porque yo creo que muchos sanjuaninos y seguramente muchos argentinos cuando ven por la televisión, por los informativos televisivos, ven esos debates sin contenido, esos gritos, esa violencia de un lado y del otro, da hasta vergüenza ajena, ¿no? Y la verdad que yo creo que eso no representa a los sanjuaninos ni tampoco a los argentinos. A la inmensa mayoría que nos esforzamos todos los días, nos levantamos temprano, que nos preocupamos por llevar a nuestros chicos al colegio, que hay que llegar a fin de mes, que hay que pagar la boleta de la luz. Es decir, hay muchos sanjuaninos, muchas familias sanjuaninas que son muy responsables y eso pasa en todo el país. Y cuando ven eso en la Cámara de Diputados de la Nación, no se ven reflejados, me parece que no se ven representados. Los diputados son representantes del pueblo y no es el sentimiento del pueblo que está ahí, me da la impresión a mí, ¿no? El sentimiento del pueblo sería si se debaten cosas importantes, cosas referidas a la generación de puestos de trabajo, a mejorar la educación, a tener más seguridad. Y estas son las cosas que hay que debatir. Y claro que hay que tener, nuestro sector político tiene que tener racionalidad y todos los sectores políticos que integren la Cámara de Diputados tienen que tener la racionalidad que el momento demanda. La doctrina social de la Iglesia, uno de los principios que enseña es la subsidiariedad y entiende por esta decir aquella acción en la que el gobierno, por ejemplo, ayuda y contribuye a que los entes, las personas o también los entes, podría ponerse entre ellos la familia, alcancen sus propios fines por sí mismos y solamente sean ayudados o sostenidos o subsidiados cuando no lo pueden hacer, es decir, promover un sano desarrollo y autonomía. Uno de estas acciones propias es la educación, ¿no? Sabemos que también en muchos lugares la educación privada ha crecido gracias también a la iniciativa de privados o de grupos de privados o también cooperativas de familias, ¿no?, que de algún modo administran el bien de la educación y los recursos, a veces en el caso de las universidades privadas con recursos propios, sin ningún subsidio del Estado, y en el caso de los otros niveles sí, con subsidio del Estado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo pensarías vos esto que anteriormente señalabas como un ámbito importante, la educación y las partidas para la educación, ¿no? Sin duda, la educación privada también forma un rol fundamental y tiene que contar con las herramientas necesarias para poder prestar un buen servicio. En este sentido, bueno, habrá que evaluar, en el caso de las universidades, como dice usted, que muchas de ellas eh, necesitan a lo mejor oxígeno, son recursos de parte del país o de algún gobierno que puede ser también provincial. Bueno, yo creo que hay que analizarla, pero no dejarla sola, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es sostenerlas y apoyarla
en tanto y en cuanto haya todo un estudio que nos indique que se necesita para poder sostener su prestación del servicio educativo. Siempre se necesita, es muy difícil mantener, me parece a mí, una institución educativa privada por sí sola. Es muy difícil y por lo tanto necesita un auxilio del Estado y nosotros en este sentido lo conozco muy bien al gobernador, a Marcelo, y estoy seguro que piensa como yo. En ese sentido, desde el lugar que nos toca, vamos a hacer un acompañamiento en este aspecto. La educación pública de gestión privada digamos, es la rueda de auxilio que tiene la educación pública de gestión pública, ¿no? Es decir, ambas son muy importantes y ambas tienen que tener el amparo del Estado. Sí, a nivel universitario, normalmente a una universidad privada se le ponen las mismas exigencias que a la pública en lo que se refiere a docencia, extensión o investigación, ¿no? Pero todo lo tiene que afrontar con recursos propios, ¿no? Lo cual a veces, sobre todo en el ámbito de la investigación, es bastante difícil porque es un ámbito de inversión y no de ganancia, ¿no? Por otra parte, diríamos las instituciones como la Católica de San Juan, que es una asociación sin fines de lucro, es decir, todo lo que pudiera tener de remanente siempre va invertido, reinvertido en infraestructura y también en investigación y extensión. Pero los recursos siempre son finitos, aun cuando sean bien administrados. Ahí sigue el rol del Estado importante, ¿no? Para equilibrar estas cosas, para poder equilibrarlas. Y creo que también sería muy importante premiar la buena gestión de fondos, ¿no? Aún de otras instituciones que quizás reciben partidas del Estado, pero administrar, pienso en el ámbito deportivo, en el ámbito de formación o de trayectos informales, de promoción de trabajo o de preparación para el trabajo, ¿no? La universidad está haciendo también este esfuerzo. Darle valor al mérito que si tiene buenos resultados pueda tener un mayor financiamiento, ¿no? Claro, claro. Eso me parece, sí. Bueno, es un tema que me comprometo a estudiarlo y a poder trabajar porque es un tema bastante interesante. ¿Cuál es el sueño que el vicegobernador tiene y que llevará al Congreso? ¿Cuál es el sueño para San Juan? San Juan en algunos años más, 3, 4 años más, va a ser, si Dios quiere, una provincia muy próspera. Y tal vez sea la provincia más próspera del país y más pujante del país. Y creo que esto es algo que nos hemos propuesto con el gobernador, poder hacer de San Juan una provincia próspera, que haya trabajo para los sanjuaninos, no solamente para los sanjuaninos, para los argentinos también, porque de nada sirve que en una región vivamos un poquito mejor y en otras regiones vivan peor, ¿no? Sino que sea más o menos parejo. Pero sí que vamos a tener, Dios nos va a dar oportunidades y tenemos que estar preparados para estas oportunidades. Por eso el gobierno está capacitando a mucha gente, porque estas empresas, grandes empresas, no improvisan, no toman mano de obra improvisada, toman mano de obra capacitada. Y van a tomar mano de obra sanjuanina capacitada. Y cuando no haya mano de obra sanjuanina capacitada, van a tomar mano de obra de otro lugar capacitada. Pero lo que no van a tomar es mano de obra no capacitada, ¿no? Entonces, los sanjuaninos que me están escuchando y viendo, que se capaciten en algún oficio, en algo, aquel que no lo tenga, por supuesto, porque van a tener las oportunidades en un tiempo más y no me cabe la menor duda que San Juan va a ser próspera en este sentido, que va a generar muchas oportunidades. Ya hay muchas empresas de otras provincias y de otros países que se están radicando en San Juan porque han visto estas oportunidades de las cuales yo le hablo. Y bueno, por supuesto que en el día a día van pasando cosas, ¿no? Tanto en la provincia, en el país, como internacionalmente, que afectan a los mercados, que afectan las inversiones, que son complejas de entender. Pero si todo anda de manera más o menos normal, San Juan va a ser, sin duda, de acá a algunos años, una provincia sumamente pujante, generadora de empleo, generadora de oportunidades, y sueño con ese momento, que va a ser un momento muy importante, el cual tiene que ser muy bien aprovechado. Tenemos que apostar mucho a la industria del conocimiento en esta provincia
para que la industria del conocimiento también genere puestos de trabajo y genere riquezas. Hace poco, hará 4 o 5 meses, vino el embajador irlandés y yo estuve hablando con él, preguntándole de Irlanda, porque la verdad que algo conocía, y él me dijo hace 30 o 40 años era el país más pobre de Europa y se apostó a la educación y se apostó fuertemente y hoy somos el segundo país con mejor ingreso per cápita de Europa. Y, y bueno, le digo, ¿y cuál es la industria más importante? La industria del conocimiento, me dijo él. Y después el turismo, después la agroindustria, bueno. Pero la industria del conocimiento, por haber apostado y haber tenido política de Estado donde distintos gobiernos, esto también me lo explicó, pasaron distintos gobiernos y ninguno cambió ese régimen educativo que tienen y eso ha hecho que ellos sean, tengan en la industria del conocimiento una industria realmente importante, la más importante de Europa. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo parecido, ¿no? Apostar ahí a la industria del conocimiento, además de la industria minera, de la agroindustria, de las energías renovables que tiene San Juan, que tiene un futuro extraordinario, del turismo y de otras actividades productivas que puede generar San Juan. Sin duda, tenemos que aprovechar estos buenos momentos que se van a venir para generar la industria del conocimiento como una industria importante en la provincia de San Juan y también en el país. Gracias, Fabián. Decimos también que dejó varias cosas para reflexionar, pensar y tener en cuenta a la hora de la votación, ¿no? Padre, el mensaje para este bloque, para este momento. Creo que a todos los ciudadanos de San Juan y de la Argentina también el deseo de poder volver a hacer ejercicio de la propia potestad, que es la de la elección, es decir, un ejercicio democrático que esperemos sea transparente, claro, para todos y que también para los candidatos y que van a asumir sus funciones, que puedan hacer el mayor bien posible, pensando en aquellos que depositaron en ustedes su confianza. Así que, bueno, que vaya todo muy bien. Hemos convocado para este momento de comunicación a través de lo que es el espacio del Vicerrectorado de Formación de la Universidad Católica de Cuyo a dos candidatos por espacios políticos, aquellos que vemos o que aparecen en el escenario político con más expectativas de voto. En este caso estamos con Laura Palma, quien es ministra de Gobierno y está acompañando también a Fabián Martín, el vicegobernador, en estos dos primeros lugares para la Cámara de Diputados de la Nación. Laura, esto de conformar un frente, pertenecer a un frente, ¿qué significa y cuál es el aporte personal? Bueno, muy buenos días, gracias por la convocatoria, estoy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, hace varios años vengo trabajando con Marcelo Rego, actual gobernador. Mis orígenes son producción y trabajo. Hoy conformamos este frente que se llama Por San Juan y que no es un nombre pensado así al azar, sino que representa los valores del frente, porque realmente es un frente provincial que no responde a intereses nacionales. Y bueno, lo más importante es compartir por ahí una misma visión de valores. Me siento, por supuesto, orgullosa y feliz de que me hayan convocado y que me hayan por ahí elegido para ocupar el lugar en esta lista junto a Fabián Martín, que es un hombre que conozco desde hace muchos años, y con Federico Rizzo. Bueno, la expectativa, por supuesto, es poder hacer un aporte desde mi lugar. Hoy estoy ocupando un cargo que me gusta también y que lo hago con mucho compromiso, que implicó un desafío cuando me convocó el gobernador para poder estar en este lugar. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera y ofreciendo todo lo que tengo para ofrecer para ese cargo, y voy a trasladar ese mismo compromiso si me toca estar en el Congreso a partir del 10 de diciembre del 2025. Bueno, pasar de una función ejecutiva, como es un ministerio importante como el Ministerio de Gobierno, a una función legislativa, ¿qué significa de aprendizaje o de futuro aprendizaje? Tuve un paso por el legislativo en el Consejo Deliberante de Posito, donde fui concejal. Son funciones y roles totalmente diferentes
el Ejecutivo te permite un poco más la practicidad, que va mucho con mi personalidad, porque yo soy una persona práctica, y el Ejecutivo te permite eso de resolver problemas de manera más directa. El Legislativo, sin duda, es muy importante también, porque hay muchísimas cosas que desde el Ejecutivo no podríamos hacer si no existe la ley que nos respalde. Entonces creo que va a ser un aprendizaje, va a ser un nuevo desafío que permite crear de otra manera, y legislar es muy importante, no solamente lo que implica la ley en sí mismo, sino también el control sobre lo que hace el Ejecutivo. Muy bien. Sos abogada y tenés ya en tu formación la importancia que tiene la ley. ¿Cuáles son aquellas leyes que considerás como más importante y como principal aporte de este espacio en el Congreso de la Nación? Bueno, sin duda creo que hay muchas leyes para revisar. Siempre digo que cuando hablamos o pensamos a nivel nacional, a los abogados por ahí nos cuesta un poquito menos de revisar códigos. Y los códigos siempre hay que revisarlos porque son necesarios. El Código Penal creo que merece una revisión constante porque siempre va quedando un poco desactualizado. Si vamos a hablar de delitos, los delitos hoy son más que nada informáticos. Cuando se hablaba de estafa hace unos años atrás hablábamos de una cosa y hoy la estafa es otra, por ejemplo. Y hay muchas cuestiones que merecen revisión. Leyes laborales, lo que se refiere a sociedades anónimas y asociaciones. Todo va avanzando y eso requiere que la ley no es algo estático, sino que es algo dinámico que está en constante cambio. Pero creo que más allá de ver y revisar lo que se refiere a la Constitución, a las leyes, la misma Constitución de la provincia, si vamos a nivel provincial, también ha quedado un poco desactualizada en algunos temas, pero creo que tenemos que ver que los proyectos de ley que se vayan a presentar surjan de las necesidades reales de la provincia de San Juan. Por eso es la importancia de trabajar codo a codo con el Ejecutivo, en este caso con nuestro gobernador, también con los ministros, y sentarnos a ver qué falencias vemos o qué necesidades se plantean propias de la provincia de San Juan. En el caso de la función legislativa requieren también particulares dotes de diálogo, de acuerdos, de encuentro con las otras personas y particulares ámbitos también de competencia propia, ¿no? ¿En qué ámbito te parece te moverías mejor en lo que serían comisiones, por ejemplo, del Congreso de la Nación? Yo creo que en todas las comisiones tenemos algo para aprender. En eso siempre soy muy humilde, que nadie sabe todo y no somos especialistas tal vez en algún tema. Y podemos hacer aportes en todos. Obviamente asuntos constitucionales, tal vez me sentiría un poco más cómoda. Hay temas que son de mi interés particular porque son las que me movilizan un poquito más, como es la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión de Educación. Creo que podría hacer buenos aportes en esas comisiones. El eslogan de ustedes dice, voto por San Juan, vota la cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, se pensó un frente, en su momento se especulaba si el gobernador iba a acompañar a Milei o si no. La verdad creo que tomó la mejor decisión, que era un frente con una identidad propia, con los valores que nos representa, con partidos que comparten nuestros valores, sabiendo que nuestro norte es la provincia de San Juan y que no tenemos que recibir presiones de ningún partido a nivel nacional, sino solamente ver cuáles son los intereses de la provincia de San Juan y defender esos intereses en el Congreso. Esa voz firme en el Congreso, como decimos, es lo que queremos ser, la voz que representa a los sanjuaninos. Recordar que aquella persona que va al Congreso no va en nombre propio. Y cuando yo presento algo, cuando yo voto algo, no puedo hacerlo solamente porque seguramente lo particular, tus convicciones van a tener mucho que ver. Pero tengo que ver qué quieren los vecinos de mi provincia. Porque de lo contrario voy a actuar a nombre propio y muchas veces puede que vaya en contra de aquellos que me votaron. ¿Cómo definís San Juan? ¿Cuáles son esas principales banderas que tiene el sanjuanino y que no se puede olvidar un legislador por San Juan que se sienta en su banca en el Congreso? Bueno, creo que tenemos una provincia que hay que cuidar mucho la agricultura. Eso, vengo de hija de agricultor y muchos familiares que se han dedicado a eso. Creo que tenemos una riqueza muy especial. Hablamos mucho de minería, que sin duda es nuestro fuerte, es productivo. El 83% de la provincia son montañas y tenemos un pequeño porcentaje que es productivo. Pero creo que tenemos que defender el agro, tenemos que saber que tenemos una riqueza importante con la agricultura,
La provincia de San Juan se posiciona muy bien, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Hablar de energías limpias y energías renovables. Hemos tenido oportunidad con el gobernador de recibir embajadores, grupos comerciales de diferentes países del mundo. En Europa todo se habla de energías limpias. Entonces, acá que tenemos un cielo limpio que nos permite generar energía solar, tenemos mucho potencial y tenemos que ver que la provincia de San Juan realmente no es la provincia chiquita que tal vez creen en Buenos Aires, sino que vamos a ser una provincia muy importante a nivel nacional y tenemos un gran potencial. Es un momento de mucha expectativa respecto de un gran desarrollo, sobre todo de la minería para San Juan. ¿Qué consideraciones habría que tener particularmente en cuenta para que el desarrollo sea sustentable? Es decir, respetuoso también del medio ambiente y a su vez de las economías regionales, de las pequeñas economías, como decía recién la agrícola, o aquellos desarrollos locales que a veces parecen amenazados una vez que la minería se retira de esos sitios, ¿no? Bueno, creo que minería y medio ambiente van de la mano y no tenemos que verlos como enemigos. Incluso para generar energías limpias y combustibles limpios, estamos hablando de minería. En la provincia de San Juan existe el consenso social, esto de lo que tanto se habla. Tenemos que hablar de una minería amigable con la sociedad. Por supuesto que aquellas comunidades que tienen minería también tienen que ver el progreso, pero para poder tomar mano de obra local es necesario la capacitación. Y la provincia de San Juan trabaja y va a trabajar en la capacitación para tener mano de obra especializada para poder ofrecer a la minería. Va a faltar mano de obra en la provincia, pero la manera de que no se vaya a buscar mano de obra afuera es tener la mano de obra especializada en la provincia de San Juan. Creo que tenemos que ver todas las cosas buenas que la minería nos ofrece y ver realmente como el progreso ahí, pero saber también que por supuesto tienen que estar los controles ambientales. No es el enemigo la minería. Vemos provincias como Mendoza que vienen mucho más atrasadas en años y hoy están viendo cómo crezco en el sector minero porque sabemos que es necesario. La minería puede ser un ámbito económicamente muy rentable, ¿no? Pero también a veces eso tiende a tirar abajo las economías regionales tradicionales. Por ejemplo, podríamos decir la agricultura en Hacha, la iglesia, o la ganadería en Valle Fértil, ¿no? O aquí mismo también en el Gran San Juan. Las superficies, vemos agrícolas, se van como reduciendo y en los mercados frutihortícolas los productos locales empiezan a ser cada vez más escasos, ¿no? Porque si uno va y pregunta, ¿este producto de dónde viene? Lamentablemente muchos dicen de Mendoza, ¿no? No sabemos si de Mendoza precisamente, pero digo, ¿en qué medida los recursos también de estos excedentes, ¿no?, de la minería permitirían proteger al pequeño productor, promoverlo para que no deje de sembrar, de cultivar, de producir? A veces también pensaba en la zona de Calingasta, la manzana, la pera, que prácticamente las grandes quintas van desapareciendo, si bien algunas van siendo sustituidas por la vitivinicultura, ¿no? Pero esto, diríamos, la protección del producto regional de origen, ¿no? Bueno, creo que tenemos que ver que van por caminos distintos, si bien pueden convivir. Esa sería la primera realidad. Yo te puedo contar mi experiencia en Pocito. Es un departamento sumamente agrícola y productivo, con buena tierra para el cultivo, pero va pasando que va avanzando la zona urbana sin planificación a veces de la protección del sector rural. Entonces yo tengo una finca, cultivo, me gusta y no pienso cambiar de rubro, pero de repente me ponen un barrio con 700 casas y esa invasión de la zona urbana hace que yo ya piense en vender mi finca y lotearla, porque genera muchas complicaciones para el productor que realmente quiere trabajar en eso. Entonces creo que el cuidado de lo nuestro, que va mucho más allá de la minería, el gobernador lo tiene en mente, lo ve. El Ministerio de la Producción está trabajando muy bien también. Se han lanzado, por ejemplo, líneas de crédito para pequeños productores. La idea es realmente cuidar al pequeño productor. Muchas provincias piensan que si se van al sector de la minería, el problema es que son sueldos más altos. Entonces de repente te quedas sin mano de obra en el campo, que es lo que pasó en su momento en Mendoza. Creo que tenemos que pensar en que pueden convivir, en que tenemos una provincia que tiene mucho para brindar porque tenemos una tierra noble y la producción hay que cuidarla y hay que apoyar. Me parece que el acompañamiento del Estado para el productor, sobre todo el pequeño productor, el pequeño agricultor, es fundamental para que no desistan
en esta iniciativa de cultivar. Sabemos, aquellos que hemos vivido el campo, sabemos que el campo por ahí es muy bueno y tiene años donde te cae una piedra, un granizo y perdiste la cosecha. Es duro en eso. Y el trabajo es un trabajo sumamente valorable, pero creo que cada municipio tiene también que trabajar en su ordenamiento territorial, cuidando y resguardando esos sectores rurales. Así es, pensaba con esto, Laura, que en cuanto no hay un apoyo concreto para estos sectores que bien diferenciabas y decías que podían convivir e ir de la mano, también da lugar por ahí a que la alternativa, en vez de estas buenas producciones en lugares como Pocito y demás, se conviertan en negocios inmobiliarios y nada más. Entonces, una actividad propia que identifica también nuestra provincia de San Juan, como lo es el agro, el cultivo, termine siendo lo que va quedando a un costado. Sí, volvemos a lo de antes, la necesidad de un ordenamiento territorial. Cuando yo permito loteos en zonas rurales, sin pensar cómo cuidar el sector rural, ya estoy en un problema. Sabemos que tenemos una provincia que tiene problemas de sequía, eso también ha sido un motivo por el cual hay muchas fincas que dejaron de producir. Creo que también está ahí el acompañamiento, en la posibilidad de ver cómo financiar perforaciones, porque sabemos que sin agua no puede haber producción. Creo que tenemos que pensar qué queremos y habrán zonas que serán estrictamente urbanas, pero hay zonas que tienen un sector rural que tenemos que cuidar. Son departamentos atractivos para irse a vivir por la tranquilidad, pero tengo que tener una planificación de cómo quiero mi departamento y cómo cuido ese sector rural. Si bien hablamos de legisladores nacionales, siempre ponemos a luz nuestra provincia con la problemática que conocemos, con las cosas que queremos poner a luz también. Padre, el gran sueño de Laura, ¿cuál será? Quizás sea el de llevar la voz también de la mujer al Congreso de la Nación, ¿no? Para mí la familia es el núcleo fundamental que tenemos que cuidar y proteger. Creo que las mujeres son el pilar de este núcleo, que es la familia. Hoy la mujer realmente siempre ha cumplido un rol más que importante, pero hoy tiene tal vez una carga más, que es trabajar afuera y tener que hacer ese sostén para sus hijos. Por supuesto que me gustaría ser la voz de las mujeres, pero no solamente de las mujeres. Mi principal sueño es que los sanjuaninos vuelvan a creer en la política, que realmente se sientan representados. Muchas veces la clase política ha hecho que la gente descrea que la política es una herramienta fundamental, porque somos servidores de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que pensar aquellos que nos postulamos a un cargo, a una función pública. Hoy me toca estar en una función pública y tengo que saber que estoy al servicio de la gente. Que la gente nos considere como un servidor, que pueda confiar de vuelta en la función de los políticos, porque realmente es una tarea muy noble que desgraciadamente tiene muy mala publicidad. Un mensaje, padre, para este blog. Bueno, finalmente agradecer esta posibilidad de acercar la voz de los candidatos a la comunidad universitaria y a la comunidad sanjuanina. Los mejores deseos para estos arduos días hasta las elecciones. Y bueno, si llegas al Congreso de la Nación, que puedas hacer mucho bien para San Juan y para la Nación. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que sea así.